de sentir el poder del cuento, del poder del relato de la mano de Hernán Casiari, que hoy va a compartir con nosotros. No hace falta mucha presentación, ya muchos han estado en la anterior sala que hemos estado conversando, y ahora nada más, nada menos que los cuentos, y con ustedes Hernán Casiari. Hernán, un aplauso. Gracias, Guillermo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estuvimos charlando un rato a las 5 de la tarde, y en esa charla que se generó, dos personas hicieron preguntas, y en esas preguntas había cuentos involucrados, y yo no sabía bien qué iba a leer, pero voy a empezar por algunos de esos cuentos involucrados que tenían que ver con lo que charlábamos. Yo tengo un montón de cuentos escritos, creo que son más de 1000, en diferentes libros, algunos todavía están inéditos, y tengo muy poquitos cuentos de fútbol, pero los cuentos de fútbol, por lo menos en Argentina me pasa mucho, aunque sean pocos, se hacen tan virales que la gente termina pensando que soy un escritor de cuentos de fútbol, cosa que no ocurre. Y de hecho no me gusta mucho el fútbol a mí, que es una cosa que nadie puede creer. Escribí cuentos que tienen que ver con Messi, con Maradona y con Racing, pero en realidad el fútbol para mí tiene que ver con mi papá y nada más que con mi papá. A mí el fútbol me dejó de gustar cuando yo tenía 3 años. En 1974, Mundial de Alemania, fue la primera vez que en Argentina se pudo ver un mundial en directo, en la televisión, por supuesto que en blanco y negro, y mi papá, fanático del fútbol, prendió la televisión para ver el mundial, y yo estaba jugando, seguramente con alguna pelotita, y no vine a ver el partido con él, y mi papá se enojó, y me llamó, me dijo: Hernán, vení para acá. Y me sentó en el sillón, y me dijo una frase que no me olvido nunca más, me dijo: yo a vos te tuve para poder ver los mundiales con alguien. Una frase de mierda, pero en ese momento me pareció una frase llena de amor. Y yo creo que me hice fanático del fútbol para poder conversar con él. Mi papá se murió en el año 2008, llegó a ver 15 mundiales, desde el Maracaná, del partido ese final que Uruguay le ganó a Brasil en 1950, ese fue el primer mundial que vio mi viejo, hasta Alemania 2006. 15 mundiales vio, no me acuerdo cuántos años tenía cuando se murió, pero sé que vio 15 mundiales, que es haber tenido una buena vida. 15 mundiales está muy bien, yo llevo visto 13, y si veo 2 más y después me muero, me parece bien. Igual no está bueno ver más mundiales que tu papá, es espantoso, hay que empatar con el padre en mundiales, es lo que me parece a mí. Es una falta de respeto ver más mundiales que tu papá. Pero la verdad, es a lo que les quería contar, es que el fútbol nunca me importó. Todo fue una excusa para charlar con él, con Roberto Casiari. Porque con mi papá no se podía hablar de política porque votaba derecha y yo me enojaba mucho. No se podía hablar de mujeres porque era tremendamente tímido. Mi papá veía un culo inolvidable por la calle y bajaba la vista. No me explicaba cosas de mujeres. De libros tampoco podía hablar con mi papá porque no había leído ninguno. Entonces lo único que hacíamos era sentarnos en los 2 sillones del comedor, prendíamos la tele y hacíamos zapping hasta que aparecía un partido de fútbol. No importa cuál. Y entonces sí charlaba. Podía ser un partido de tercera división o la repetición de un clásico viejo, un partido de la Copa de África. No nos importaba. Nosotros veíamos ese partido. Mirábamos para el televisor y hablábamos. Y cuando me fui de mi casa a los 18, cuando me fui a la gran ciudad de mi pequeño pueblo a Buenos Aires, seguimos con la costumbre. Cada vez que terminaba el primer tiempo de cualquier partido de Racing, no importa dónde estuviera yo, sonaba el teléfono, y era mi papá. Y hablábamos todo el entretiempo. Mi papá quería saber si yo estaba viendo el partido. Y entonces me hacía preguntas capciosas, me hacía: qué bueno el 4 de ellos, ¿eh? ¿Cómo se llama? Y yo tenía que contestar para que él supiera que yo estaba viendo el partido. Y yo le decía: Benítez se llama. Y él se tranquilizaba y hablábamos todo el entretiempo de lo que había pasado en el primer tiempo y de lo que iba a pasar en el segundo tiempo. Y cuando terminaba el primer tiempo y empezaba el segundo, no cortábamos. Yo me ponía el teléfono acá y seguía viendo el partido. Y mi papá me parece que se lo ponía en el pecho al teléfono. Y seguía viendo, yo escuchaba los latidos del corazón de mi papá del otro lado del teléfono cuando atacaban los contrarios. Y no hablábamos. Bueno, él sí hablaba, pero con el árbitro. Teodoro Nitti, la puta que te parió, decía. Y yo lo escuchaba. Y cuando terminaba el segundo tiempo, cortábamos los dos, pero sabíamos que habíamos visto un partido más. Y en el año 2000, cuando me fui a vivir a España, viví un montón de años en España,
seguimos con la costumbre, ya no por teléfono porque era muy caro, pero por Skype o por Messenger. Siempre al final del primer tiempo de cualquier partido de Racing, él me llamaba y charlábamos. Y un día se murió mi papá, de un ataque al corazón fulminante, no de una larga y penosa enfermedad, de un ataque fulminante al corazón. Y al domingo siguiente jugaba Racing y yo supe que no me importaba en absoluto. De hecho, me inventé algo para hacer, para no tener que ver el partido, de la rabia que me había dado su muerte. Yo no quería ver el partido. Y entonces empecé a hacer otra cosa, y cuando faltaban 10 minutos me empecé a sentir nervioso porque no iba a prender el televisor para ver a Racing, y cuando faltaban 5 minutos prendí el televisor. Y eso que yo soy ateo, prendí el televisor por miedo a que los muertos nos estén viendo desde el cielo y mi viejo viera que yo no estaba viendo a Racing. Y seguí viendo fútbol por ese mismo temor. Pero sigo sin saber de fútbol, quiero decir. No sé lo que es un enganche, no reconozco un falso 9, no me importa el juego, solamente me importaba hablar con él. Porque mi papá nunca me dio grandes consejos en la vida. Yo tengo un montón de amigos, ahora que tengo más de 50 años, pero un montón de amigos que empiezan a decir cuánta razón tenía mi papá cuando me decía esto, lo otro. A mí mi papá no me decía nada. Yo creo que si pregunto acá en la sala, ustedes también tienen papás que le decían cosas. Ay, sí, mi papá siempre me decía que la soledad es el placer de la propia perspectiva. Una mierda, a mí nada. Mi papá nunca me dijo tenés que seguir tu propia vocación, nunca me dijo nada. Pero me enseñó, cuando mirábamos fútbol, algunas pequeñas cosas. Me enseñó que los equipos sin apellido italiano son equipos de primera B en Argentina. Me enseñó que si hay un Sosa, el equipo es uruguayo, que si hay un Rincón, el equipo es colombiano. Mi papá me dijo una vez que si hay más de 6 colores entre la camiseta y el pantalón de un equipo, es un partido de la Copa de África. Mi papá me dijo que si durante la transmisión de un partido no aparece un edificio atrás de la tribuna, una montaña o una autopista, no es un partido serio. Mi papá me dijo que si hay más de 2 jugadores gordos, es un partido homenaje o contra el cáncer. Mi papá me dijo que si entra a la cancha un hincha desnudo, en el partido hay más de 6 jugadores que valen más de 10 millones de dólares, pero que si entra un gato, un perro, una liebre, no hay ni un jugador que valga 500.000. Todas esas cosas me las decía mi papá mientras mirábamos partidos. Y ahora que soy grande entiendo que mi papá y yo no hablábamos de fútbol. El fútbol nos sirvió para conectar otros temas. Por eso no me cuesta descubrir ahora, a un golpe de vista, cosas parecidas a las que me enseñaba él. El otro día estaba mirando un partido que no sabía qué era, pero había 2 mellizos, y digo, si hay 2 mellizos en un equipo, es liga holandesa. Y era liga holandesa. Tenía razón, y ya empiezo a pensar como mi papá. Empiezo a pensar cosas raras. Si un hincha sabe cuánto gana cada jugador de su equipo, es un hincha español. Pero si un hincha sabe a quién se coge cada jugador de su equipo, es un hincha sudamericano. Porque nosotros sabemos otras cosas. Pero ¿a quién le puedo contar todo esto ahora? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene saber todo esto ahora? Desde que estoy sin padre ando como bola sin manija cada vez que juega Racing o cada vez que juega la selección argentina. No estoy acostumbrado a que el fútbol sea un monólogo en mi vida, porque siempre fue la interminable conversación entre un padre y un hijo. Esa conversación empezó un día, yo me la acuerdo, yo tenía 2 años nada más. Mi papá me estaba llevando en anda. Él había terminado de jugar un partido de tenis y nos íbamos al auto. Y enfrente de las canchas de tenis, en mi pueblo natal, estaba la cancha de fútbol. Y alguien, un arquero, pateó alto la pelota a mitad de cancha. Y de repente yo vi una cosa blanca, redonda en el cielo, por primera vez en la vida, y pensé que era la luna. Y debo haber dicho, luna, luna. Y mi papá miró para arriba y me dijo, no, negrito, no es la luna. Es una pelota de fútbol. Y ahí empezó la conversación. Una conversación con mi papá que iba a durar 30 años. Una conversación que siguió en las tribunas, en los televisores, en los sillones de casa. Fue un parloteo interminable que duró 6 mundiales de fútbol. Mi papá y yo vimos juntos 6 mundiales. Y en 2 fuimos campeones. ¿Cuántos padres y cuántos hijos de cualquier parte del mundo y de cualquier época pueden decir mi papá y yo vimos 6 mundiales y en 2 fuimos, sacando los brasileños? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden? Muy pocos pueden. Y mi viejo y yo vimos 6 mundiales.
Y después la conversación siguió en los teléfonos, en los correos electrónicos, en los chats veloces que cruzaban el océano cuando me fui a vivir a España. La de mi padre y yo fue una conversación feliz que duró más de 30 años, y el día que se murió descubrí que no me importa el fútbol, que solamente me importaba él, que lo único que me importaba era charlar con él. Y me doy cuenta de eso todos los domingos, cada vez que juega Racing, cada vez que termina el primer tiempo de cualquier partido de Racing. Yo lo único que sé es que no va a sonar el teléfono. Muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido. Les agradezco mucho esto que pasó, que capaz que ustedes ni saben. Yo tenía que hacer este recital de cuentos en una sala más chica, y por la afluencia de ustedes la tuvimos que hacer en una sala más grande. Eso para mí es una caricia que me hace Lima, que me hace la gente de Lima. Es algo que me llena de orgullo que hayan tenido que cambiar la sala a último momento. Me pone muy contento cada vez que vengo a Lima. Hace un montón que no venía, y estoy muy feliz de estar en la Feria del Libro, de que ustedes estén acá, y de la firma del libro que hicimos hace un rato y la que va a venir después. Después, cuando termine el recital, yo me voy a quedar acá abajo en una mesita que van a poner y voy a charlar con ustedes, a firmar libros o lo que quieran. El cuento que voy a hacer ahora también fue un pedido de un lector de la charla de hoy a las 5 de la tarde. Un lector que me dijo que se había comprado un terrenito en la luna. Y yo le digo, somos vecinos, pues yo también me compré. Yo me compré en 2009 un terreno en la luna. Hay un tipo, un señor, que es el dueño de la luna y te vende terreno. Es increíble. Es muy increíble. Yo me compré unos $20, me salió, más gastos de envío, porque me mandó de Estados Unidos un certificado, el dueño de la luna, que dice: Hernán Cassiari es el dueño de un acre, coordenada tal, longitud tal, en el cráter de Poseidón, no me acuerdo bien cómo era, y viene con una foto satelital de mi terreno en la luna. Es maravilloso. Si dibujamos la luna y la vemos, y le ponemos una carita sonriente a la luna, mi terrenito está cerca del ojo derecho, ahí arriba, en el lago de los sueños, casi saliendo al mar de la serenidad. El acre yo no sé ni siquiera lo que es un acre, no sé cuánto es, pero es un acre lo que tengo. Debe ser mucho, espero. Son apenas, me dijeron un día, 4.000 metros cuadrados, que es un montón, creo yo, y se está convirtiendo en una de las zonas más deseadas de la luna, el acre. Así que ¿cómo no le iba a hacer caso a este hombre que me lo vendió? El dueño de la luna, porque antes de comprar la luna, investigué. El dueño de la luna está en Wikipedia, se llama Dennis Hope, Hope como esperanza en inglés. En los años 70, este Dennis Hope era un ventríloco fracasado, dice Wikipedia, que para mí es una redundancia, ventríloco fracasado, porque si sos ventríloco, ya fracasaste, ¿no? Pero era un ventríloco fracasado que trabajaba en un circo de San Francisco, un circo de un dueño, y el tipo Dennis Hope, estaba casado con una señora, pero empezó a gustarle la hija del dueño del circo, que era una acróbata, y se separó de la mujer, se puso de novio con la hija del dueño, sin que el dueño sepa, y un día decidieron irse del circo para hacer un circo propio, la chica y él. Y la última noche en el circo, la chica hizo un doble salto mortal, cayó mal, se desnucó y se mató. Y de repente Dennis Hope se quedó sin novia, sin esposa, sin circo, porque el dueño del circo entró en depresión y cerró el circo. Y un día Dennis Hope se quiso suicidar, se subió a un auto, se tomó una botella de whisky y encaró para unos acantilados en California para matarse, porque no tenía más sentido su vida, y estaba a punto de acelerar para morir, y vio la luna. Había luna llena esa noche. Dicen que los suicidas que se suicidan al aire libre siempre miran la luna antes de morir, y miró la luna y se le ocurrió algo que no se le había ocurrido nunca a nadie. Miró la luna y dijo: es un muy buen lugar para hacer urbanizables los terrenos. Y se quedó dormido en vez de matarse, y al otro día se despertó, y en vez de suicidarse se fue a la oficina de registro de San Francisco, entró, estaba por cerrar la oficina, y le dijo al chico del mostrador: vengo a registrar la siguiente idea. Quiero registrar la luna como territorio urbanizable para poder hacer parcelas y construir casas en el futuro. Y el chico de registro miró la hora, dijo: estamos por cerrar, no me voy a poner a discutir con este loco, y le dio unos folletos, y Dennis Hope firmó
llenó todos los papeles, lo sellaron y le dieron una copia. Y se volvió a la casa, hizo 3 fotocopias de Dennis Hopper. Estaba hablando del año 1981, hace un montón de tiempo. Estaba Reagan y mandó 3 cartas con las fotocopias del registro. Una carta al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Reagan, otra carta al gobierno de la Unión Soviética, que todavía no estaba, no era 1989, era antes, o sea que todavía era muy comunista todo, y la tercera carta a la NASA, informando que desde ese momento él era el dueño de la Luna a efectos urbanizables. ¡Un genio! Y después se fue a dormir. Y no pasó más nada durante un montón de años hasta que apareció Internet. En 1995, Dennis Hopper puso una página web que se llama lunarenbassy.com, la embajada de la luna.com, está todavía. Puso en la página de inicio de esa página web una captura de pantalla del registro y empezó a vender parcelas a todo el mundo. Y yo le compré. Por $20 le compré una parcela en la Luna y fue impresionante porque desde ese día tengo en el comedor de mi casa un diploma que dice que yo soy el dueño de una parcela en la Luna. Y cada vez que viene mi amigo Chiri o mis amigos a casa me dicen: vos sos un gordo boludo. Tenés un cartel que lo único que dice es que te robaron $20. Y yo digo, nada que ver, en absoluto. Yo le compré a Dennis Hopper una historia de sobremesa, algo para lo que me voy a levantar cuando sea viejo y le pueda mostrar con orgullo a mi futuro yerno. Yo tengo 2 hijas, o sea que en algún momento voy a tener yernos. Y yo fui yerno, y tuve que soportar unos suegros de mierda que me mostraban cosas aburridas, y yo tenía que decir que sí. Ahora me toca a mí ser suegro. Cuando tengo un yerno, me voy a levantar y voy a decir: mirá, tengo una parcela en la Luna, yerno, mirá, vos y yo vamos a hacer una zanja acá en el cráter de Poseidón, y me van a tener que decir que sí. Eso compré una historia, compré cosas importantes, porque yo pienso que Dennis Hopper es algo mucho mejor que un vendedor cualquiera de historia. Es la clase de tipo que me gusta, fracasado, mentiroso, paciente y de repente millonario y genial, porque vendió más de 10 millones de parcelas en la Luna. Saquen la cuenta de la plata que tiene ese hombre. Me encanta que la prensa lo confunda con un estafador y que la gente, a pesar de no creer una sola palabra de todo lo que dice, le compre la Luna. El mundo cambió un montón, ya nadie compra buzones. En Argentina y en Uruguay se usa mucho la frase comprar buzones para cuando te estafan, porque cuando a finales de la guerra venían los inmigrantes italianos y españoles al puerto de Buenos Aires o al puerto de Montevideo, siempre había algún vivo, algún pícaro que a los nuevos inmigrantes le vendía el buzón de correo, diciéndole: tomá, te lo vendo y vos le vas a cobrar a la gente por las cartas que echen en el buzón. Era una estafa y se llamaba así, vender buzones. Los nuevos compradores de fantasía somos conscientes de que no hay nada, absolutamente nada, atrás de ese rectángulo que yo le compré a Dennis Hopper. Compramos una historia. Y las historias ya no vienen solamente en el formato de un libro o de la entrada de un teatro. Cuando viene una persona nueva a mi casa y ve el certificado que yo tengo en el comedor diciendo que soy dueño de la Luna y me preguntan ¿qué es eso? Yo le digo: había una vez un ventríloco fracasado en 1981. Les cuento una historia. Es lindísimo tener una historia colgada en la pared. Cuando yo voy a la casa de otra gente y veo un jarrón que me gusta, siempre pregunto: ¿y ese jarrón? Si el dueño de la casa me dice: no, es una cosa que compré, es un pelotudo, me tiene que decir algo. No, yo un día estaba caminando por La Paz, en Bolivia, en una feria americana, y una vieja, muy vieja, me llamó para vendérmelo. Y ahí me empieza a gustar el jarrón, porque tiene una historia. Las cosas tienen que tener una historia, y las buenas historias también vienen dispersas en las charlas y en la sobremesa. También vienen colgadas en las paredes. Las historias son a veces lo que nosotros queremos que sean. A mí la verdad es que no me importa la Luna. La Luna debe estar entre las cosas que menos me importan en el mundo. Pero por suerte $20 tampoco me importa. Y entre poder decir en una sobremesa con amigos: miren, tengo $20, o decir: miren, me compré un terrenito en la Luna, yo prefiero 1000 veces tener la Luna. Dennis Hopper y yo hicimos un negocio imaginario redondo, pero buenísimo. Yo le di a Dennis Hopper $20, que es un rectángulo de papel
que significa que en el tesoro de la bóveda de Estados Unidos hay un pedacito de un lingote de oro que lo representa. Y él me dio otro rectángulo de papel que representa una parcela al norte de la luna. Nadie vio nunca esos lingotes de oro de la bóveda de Estados Unidos. En cambio, amigo, yo a mi luna la veo por la ventana cada vez que se me antoja. Muchas gracias. Muchas gracias. Me trajeron 2 botellas más de agua pensando que me iba a tomar todo esto de gracias. Gracias por el agua. Escribo desde hace un montón de tiempo. Desde que soy chiquito, de los 12, 13 años, nunca tuve otra fantasía diferente a la de escribir. Y escribía novelas, me acuerdo, en los tiempos analógicos. Escribía máquina novelas malísimas que por suerte las pude quemar a tiempo. Espantosas, una porquería. Ninguna trama interesante, ninguna historia buena. Hasta que un día apareció internet. Me acuerdo que yo me había ido a vivir a España y extrañaba mucho, echaba de menos mucho mi pueblo. Y empecé a escribir en internet fingiendo que era una vieja, sin decir mi nombre verdadero, haciéndole creer al poquito público que había que yo era una señora de la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que me llamaba Mirta, que tenía 2 hijos, un marido desocupado. Era mi mamá. Fingía que yo era mi mamá y le hacía creer a la gente que yo era Mirta Bertotti. Y entró mucha gente a ese blog, pero mucha, ¿eh? Y yo dije, epa, tengo lectores de repente, qué increíble. Cuando escribí inteligente no tenía ninguno. Cuando escribo boludeces tengo mucho. Dije, qué bien. Y seguí escribiendo. Y para hacerlo más ambiguo, saqué un correo electrónico para este personaje, Mirta Bertotti, para hacerla más real. Un correo que llamaba mirta.bertotti@hotmail.com. Y los lectores empezaban a mandarme mensajes privados a Mirta. Un lector de México incluso le ofrecía plata. Mirta, si estás mal de plata yo te presto. Y yo estuve a punto de hacer negocio con eso, ¿eh? Pero no, le dije, Mirta dijo, no, corazón, gracias, un besote. ¿Dónde estaba yo como Mirta? Y había muchos lectores, pero en esa época, 2003-2004, la gente no tenía nombre y apellido en internet, eran seudónimos. Los lectores se llamaban Belucita, Ginger, el Ángel Gris, Antraxito, cualquier cosa, no había ni un Juan Pablo, nadie. Y entre esos lectores que yo nunca sabía de dónde eran, había uno que se llamaba Basdala con B larga, Basdala, que era el que dejaba siempre el primer comentario en todas las historias de Mirta Bertotti. A mí me parecía fantástico, porque cuando escribíamos blog en esa época, era horrible que hubiera 0 comentarios durante un día entero, 2 días. Significaba que nadie te leía. Y este Basdala siempre ponía un comentario y siempre me hacía entender que había alguien esperando una historia. Y un día Basdala desapareció. A nadie le importó mucho porque en esa época los lectores de blogs iban y venían sin ancla fija. No había ni siquiera un Facebook para acreditar ninguna identidad. Y pasó un mes más, y me acuerdo perfecto del día, el 22 de enero del 2004, un mes después de que Basdala no escribió más en el blog de Mirta, Mirta recibió un mail, mirtabertotti@hotmail.com, de Monse, de la hermana del lector Basdala. Y después de un saludo frío, que daba a entender que escribía esa carta no porque ella quisiera, sino porque tenía la obligación de hacerlo, Monse decía lo siguiente, lo voy a leer textual, es un mail cortito. Dice así: señora Mirta, mi hermano Miguel Ángel, al que usted conoce como Basdala, falleció el pasado 16 de diciembre de 2003 en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Estaba muy enfermo del corazón. Había aguantado 2 paros cardíacos, pero no pudo soportar el tercero. Mi hermano murió a los 18 años recién cumplidos. Cuando yo leí que mi lector Basdala, que yo creía que era un español de 40, 50 años por su forma de escribir, era un chico de 18, se me hizo un nudo en la garganta. No lo podía creer. Perdón, sigo con el texto. Mi hermano murió a los 18 años recién cumplidos con una sonrisa en los labios. Y escribió un poema cada día que estuvo ingresado en terapia intensiva. Mi hermano sabía que iba a morir y dejó varias cartas antes de irse que fueron encontradas esta semana en su disco rígido. Una carta para mis padres, otra para mí, una carta para su médico de cabecera, otra para su novia. Y en la última de esas cartas mencionaba tu página web y dejó anotado tu correo electrónico. Una de esas cartas era para ti, Mirta. La he adjuntado a este mail porque creí conveniente cumplir con la última voluntad de mi hermano.
Eso decía la carta. Y solamente entonces vi que había un documento adjunto al mail de Monse. Y lo abrí, le hice doble clic, temblando. Era de madrugada en Barcelona. Y no lo pude leer enseguida. Yo me había puesto a llorar a la mitad del mail de Monse y las lágrimas no me dejaban enfocar la carta de despedida de mi lector Basdala. Yo les juro que entendí más de literatura en esos 5 minutos, en esa madrugada de invierno en Barcelona, que todos los años que yo había intentado ser un escritor serio y que había escrito a máquina un montón de novelas malísimas donde nunca encontré una trama buena. De repente, al escribir en internet, me encontré con una trama increíble. Escuchen esta trama. Un chico catalán llamado Miguel Ángel le había escrito una carta de despedida antes de morir a una señora de la provincia de Buenos Aires, sin saber ese chico que el verdadero autor de ese personaje era un argentino que vivía a 7 cuadras del hospital donde ese chico agonizaba. Porque yo vivía en Barcelona, yo podría haber ido caminando al hospital donde Miguel Ángel Basdala se estaba muriendo. Yo podría haber sido amigo de él un ratito. Yo le podría haber dicho que ese lugar, Mercedes, en el que hablaban esas historias era verdad, y que si bien Mirta Bertotti no existía, existía Chichita Casiari, mi mamá, que era lo mismo. Pero sobre todo le hubiera dicho a ese chico gracias por dejar siempre el primer comentario en el blog. Gracias por convertirme en un escritor con lectores. Porque si yo hubiera escrito 2 o 3 historias de Mirta Bertotti y nadie hubiera dejado un comentario, yo hubiera dejado de hacerlo. Yo quizá hoy no sería escritor. Le hubiera dicho gracias a ese chico y nunca le pude decir gracias porque se murió antes. Cuando me pude calmar un poco y me sequé las lágrimas en esa madrugada, pude leer por fin la carta que Basdala le había dejado a Mirta Bertotti. La leí con la sensación espantosa de estar leyendo correspondencia ajena. La carta decía... La carta empezaba igual que los comentarios que él dejaba en el blog. Saludos, mamá Mirta. Él siempre dejaba comentarios luminosos, lindos. Saludos, mamá Mirta. Y la carta de despedida empezaba así. Saludos, mamá Mirta. Cuando leas esto, mi pluma ya se habrá parado. Sabes quién soy, ¿verdad? Hace una semana llegué del hospital. 18 años y ya he sobrevivido a un paro de corazón. Bueno, al grano. Mucha suerte y valor para seguir adelante en tu vida, Mirta. Recuerda que estaré contigo esté donde esté. Aunque la verdad es que tengo miedo. Tengo tantas cosas para hacer. Tengo tan poco tiempo. Quizás me queden 3 meses. Hasta siempre, mamá Mirta. Cuídate y sé feliz. De alguien que te quiere y siempre te ha querido. Desde el primer posteo. Firmado, Basdala. Yo esa noche lloré como si se hubiera muerto alguien de mi familia. Yo no estaba acostumbrado a llorar por alguien al que nunca había visto. Ahora estamos en 2024, estamos acostumbrados al mundo virtual. Pero esto es 2003, 2004. No era una época en donde llorábamos por personas que no conocíamos y yo me largué a llorar como si se hubiera muerto un pariente mío. Para peor tenía que escribir el siguiente capítulo de la historia de Mirta Bertotti, que escribía lunes, miércoles y viernes sin falta. Y claro, no estaba de ánimo para escribir una comedia y entonces Mirta escribió una tristísima despedida de uno de sus lectores más fieles. Me costó un montón escribir usando la voz femenina de siempre, porque por un lado yo tenía que ser la anfitriona y escribir como tal, y por otro lado me transformaba en un personaje falso, informando de una muerte real. En un punto me pareció antiético, pero lo hicimos con Mirta a 4 manos y le explicamos a todos los lectores que había muerto uno de ellos. Y lo que pasó en el blog desde ese día fue increíble, se dio un cambio monumental. Primero todos los lectores y los comentaristas, Ginger, Astraxista, el Ángel Gris, todos estos lectores que no tenían nombre ni apellido, empezaron a escribir con más seriedad porque había muerto uno de ellos, era como una especie de velorio virtual. Y después con el tiempo se empezó a dar una dinámica muy rara. Esa gente que no tenía nombre real empezó a decir quiénes eran. Antraxito dijo, me llamo Carlos, vivo en Santo Domingo, tengo una hija, me gusta el jazz. Ginger dijo, mi nombre es Luisa, tengo 62 años, 3 nietos, vivo en Sevilla. Y Belucita dijo, soy Ernestina de Rosario, Argentina, tengo 20 años, estudio Derecho. Y otro dijo, me llamo Julio, soy peruano viviendo en Dublín, a veces me siento solo.
Todos empezaron a decir quiénes eran desde la muerte de Basdala. Es que de repente empezamos a intuir que la vida virtual iba a durar más, que no iba a ser una moda. Y a mí también me pasó, ¿eh? Yo en un momento, en febrero del 2004, un poco después de la muerte de Basdala, sin cerrar el blog falso de Mirta, abrí otro blog. Le puse de nombre Orsay y empecé a escribir con mi nombre y apellido verdadero cosas que me pasaban en mi vida. Y también abrí mi verdadero correo electrónico, cassiari@gmail.com, que es el mismo que tengo ahora. Si me mandan un mail, lo recibo. Cassiari@gmail. A ese mail, a cassiari@gmail.com, 6 meses después de la muerte de Basdala, me llegó un correo electrónico muy extraño, pero muy extraño. Lo firmaba Alejandra, una mamá de Valencia, muy enojada conmigo. Me decía que su hija adolescente, de nombre Neri, se había enterado de la muerte de Basdala desde mi otro blog y había caído en una profunda depresión. Me contaba Alejandra que su hija Neri y Basdala habían sido noviecitos de verano en Alicante, en España, en la Comunidad Valenciana, que se habían conocido, esos amores de verano de adolescentes que son fervorosos, fulgurantes, pero después cada uno para su casa, y se siguieron mensajeando hasta que un día Basdala no le dejó más mensajes. Y entonces Neri empezó a googlear, a ver qué había pasado, y descubrió por el blog de Mirta que su noviecito Basdala se había muerto. Y dejó de comer, me contaba Alejandra. Tuvo un trastorno alimenticio y una enorme depresión. Y acá viene lo más raro. La madre, Alejandra, también me decía en su correo electrónico que para sorpresa de ambas, madre e hija, comilla, vimos a Basdala el pasado fin de semana en un centro comercial, pibito y coleando. Y me echaba la culpa a mí de lo que ella creía que era una broma pesada que yo había hecho en mi otro blog. Yo me puse pálido cuando escuché que Basdala estaba vivo. Primero pensé en un inmenso malentendido. Quizá hubiera 2 seudónimos Basdala. Pero Alejandra me daba además el nombre y los apellidos del muerto que no estaba muerto. Y el nombre era Miguel Ángel. El mismo nombre que Monse me había dado en la primera carta. Eso era demasiada coincidencia. Fue la primera vez que dudé de la primera carta de Monse. Hasta ese momento, la historia de la muerte de mi lector no había pasado nunca por el colador de la sospecha. Era todo tan real en esa época. Ahora en internet es todo mentira, hasta que se demuestre lo contrario. Pero en 2003, 2004, nos creíamos todo. Éramos tan ingenuos en esa época, nos creíamos que las cosas que pasaban en internet eran verdad. Además, ¿cómo iba a ser falsa una carta tan sentida? Y sobre todo, ¿cómo iba a hacerme llorar a mí una historia inventada? Si en mi cabeza era yo y únicamente yo el que podía fingir que era una ama de casa de la provincia de Buenos Aires y que todo el mundo lo creyera, ¿cómo iba a caer yo en una trampa? Con la información que me dio Alejandra, hice una búsqueda muy simple en Google y descubrí que Basdala, nuestro Basdala, con la misma prosa diplomática y correcta y luminosa, firmaba en docenas de blogs y de foros con fechas muy posteriores a su muerte. ¡Ay, qué ingenuo soy! Pensé, ¡y qué hijo de puta él! ¡Qué genio ese chico! Me encantó la estrategia que usó. Había preparado la trampa con muchísimo cuidado para que caiga solamente yo y además con gran destreza literaria. Porque la primera carta de Monse no se parecía en nada, gramaticalmente hablando, a la carta del chico moribundo. Yo soy escritor, me tengo que dar cuenta cuando una persona escribe como si fueran dos. No me di cuenta, pero sobre todo lo admiré, porque había hecho explotar esa bomba para hacerme caer solamente a mí, al mentiroso, al que se hacía pasar por una ama de casa de pueblo, y porque después de triunfar con su engaño, no le hizo falta alardear. No me llamó por teléfono y me dijo, te cagué, no hizo nada. Eso es digno. Hay un valor agregado de nobleza en las victorias cuando nadie las quiere firmar. Y Basdala, o como carajo se llame, no había buscado la gloria personal. Así que yo necesité con urgencia escribirle para mostrarle mi admiración. Estaba admirando a ese chico o a ese tipo, yo no sabía quién era. Y entonces busqué su correo electrónico en la base de datos del blog y le escribí ahí mismo. Le puse, sos un genio, hijo de puta, y me hiciste estar como un caballo, genio absoluto, y todo en el asunto se lo puse ahí y se lo mandé al mail. Sabiendo que nunca me iba a contestar en la vida, le mandé ese mail impulsivo un miércoles a las 4 de la mañana
y me contestó inmediatamente. No me contestó por mail, me contestó por el chat de Gmail que había en esa época, ¿se acuerdan? Que llamaba Gtalk. Hola, me pone. Ahí estaba. Ese chico estuvo siempre 10 minutos adelantado a cualquier paso que yo diera. Hola, me puse y yo le contesté, hola, ¿quién sos? Soy Bandana, Miguel Ángel. Y nos pusimos a chatear a las 4 de la mañana, yo no lo podía creer. De verdad tenía 18 años. De verdad se llamaba Miguel Ángel. Y escribía muy bien en el chat, igual que los mensajes. Me dijo con mucha humildad que durante 6 meses de su vida él había creído en la existencia de Mirta Bertotti, que había pensado que esa señora era real, que la llegó a querer como una madre postiza. Me dijo que a sus 18 años, por primera vez sentía de vuelta tener una relación con una madre. Me contó que le había quedado huérfano a los 15 y por eso a la mañana saludaba con el primer comentario a mamá Mirta, y ahora a mí me empezó a cerrar todo. Hola mamá Mirta, saludos mamá Mirta. Y también me dijo en el chat que con el paso del tiempo descubrió que no había ninguna Mirta porque los capítulos se habían puesto cada vez más surrealistas, cosa que era verdad. Y me dijo que se dio cuenta de que alguien lo había engañado, que un desconocido lo había hecho llorar con mentiras. Me dijo que provoca una sensación horrible creer en alguien, confiar en las palabras de alguien y descubrir después que ahí donde había una casa, una familia, una madre, en realidad no había nada. Primero pensó en dejar de leer mi blog, me dijo, pero eso le pareció como perder 6 meses de mi vida sin beneficio. Así me dijo. Y que por eso una tarde se le ocurrió la venganza y la puso en práctica. Un genio. Un genio. Mantuvimos una charla serena, tranquila, durante toda la madrugada, con un chico de 18 años, yo no lo podía creer. Una charla sensata, en donde ninguno de los dos tuvo resentimiento para con el otro. Me despedí de él con reverencias y lo felicité por haber jugado sus cartas en silencio. Le dije, si no hubiera sido por esa madre y esa hija que te vieron caminando por el centro comercial, yo nunca me hubiera enterado de nada. Es muy loable, Miguel Ángel, le dije, que no hayas querido firmar tu obra. La respuesta de Bagdala fue también la última línea de chat. Me dijo, entonces, ¿también te has creído que existen Alejandro y Neri? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le contaba a Guillermo Rivas, que fue el que me presentó, que hago lecturas de cuentos en Buenos Aires desde hace unos 6, 7 años, empecé a hacerlo, que cada vez me empezó a gustar más, que al principio leía casi exclusivamente, sin levantar la vista, y que con el tiempo empecé a saberme los cuentos de memoria y empecé a levantar la vista, y entonces me empezó a gustar todavía un poco más, y empecé a gestualizar y a matizar un poco la voz de forma diferente, y que ya hoy hago algunas cosas que ya ni se parecen a la lectura de cuentos, sino que se parece más a un pequeño unipersonal de teatro en donde ya me levanto, etc. Y estaba previsto que este recital de cuentos fuera con un pie de micrófono, y yo les dije a los chicos recién, ¿no tendrán una vincha? Así puedo levantarme y pararme. Entonces, en esta última historia que les voy a contar, antes de firmar libros y de sacarnos fotos y eso, voy a tratar de llevarlos por un lugar que yo no sé cuánto tiene Perú de esto. En Argentina es permanente. Tenemos un tema que se llama la inflación, que los productos todo el tiempo están más caros, y no es una cosa de ahora que ocurre ahora, ocurrió siempre, pero sobre todo ocurrió cuando terminé la escuela y me tuve que ir a Buenos Aires. Yo soy de un pueblo chiquito, Mercedes, un pueblo chiquito de unos 50.000 habitantes, y todos los que vivimos en pueblos chiquitos nos queremos ir a la gran ciudad, no queremos estar más en los pueblos chiquitos. Y un día terminé la escuela, la secundaria, que se llama en Argentina, a los 17 años, y mis padres estaban muy mal económicamente, pero yo como fumaba porro todo el día ni me daba cuenta de que estaban muy mal económicamente. Y me acuerdo que me senté con mi papá y mi mamá en una cena y le dije a mi papá, ahora me da vergüenza, pero en ese momento yo estaba convencido, le digo, papá, mirá, terminé la escuela,
tenemos que empezar a hablar de que me tenés que comprar un departamento en Buenos Aires porque quiero estudiar cine en una privada, comprámelo cerca de este barrio, porque si me lo comprás lejos de este barrio, me vas a tener que pagar el taxi todos los días. Yo estaba convencido de que mi papá iba a poder hacer eso, y mi mamá escuchaba lo que yo decía y me interrumpió y dijo: Hernán, vos sos pelotudo. Esa es mi mamá. ¿Cómo le vas a estar pidiendo eso a tu padre que hace 1 año y medio que no tiene más trabajo, tu padre, estúpido? Y me empezó a hablar de política, de la hiperinflación, de que las cosas aumentaban. Yo no entendía nada, porque fumaba porro todo el día y no entendía nada. Hasta que entendí una frase de mi mamá que fue tremenda, y fue cuando mi mamá dijo: gordo, pues me decía gordo, con todo el dolor del alma no te vamos a poder mandar a Buenos Aires a estudiar porque no hay un peso partido al medio. ¡Ay, por Dios! Yo no empaticé nada con esta gente, ¿eh? Los empecé a cagar a puteada. ¡Hijos de puta!, les dije, la concha de su hermana. 12 años me mandaron a la escuela a la mañana, que me tenía que levantar 7:30 AM, con la escarcha en las patas en junio, porque había que hacer un futuro, tenía que ir a la escuela porque tenía que tener un futuro, y ahora que llegó el día del futuro, se gastaron la plata, hijos de puta. No tienen más plata la con... Y me fui a la mierda. Los dejé a los dos. ¿Dónde está la plusvalía?, les empecé a gritar. ¿Dónde está la plusvalía? Y yo no sabía lo que era la plusvalía, ya había empezado a leer los libros de los zurdos y estaba la palabra, no sabía qué era. Y me fui a la plaza a fumar porro. A la 1 de la mañana me quedé fumando porro en la plaza, una bronca, una rabia con mis padres. Y por ahí viene mi mejor amigo, Chiri. 1:30 de la mañana se sienta al lado mío. Chiri y yo somos amigos de los 7 años y sabíamos que nos íbamos a ir a Buenos Aires siempre a los 17. Y viene Chiri y me dice: gordo, ¿vos sabés que mi papá y mi mamá no me pueden mandar a Buenos Aires a estudiar? A mí tampoco, boludo, le digo. Y me dice Chiri: ¿vos sabés que mi papá hace 2 años que no tiene más taller mecánico? Y mi papá no sé qué tenía, pero tampoco tiene, le digo yo. Y nos quedamos los dos fumando el porro y nos cayó la ficha de que no nos podíamos ir a estudiar a Buenos Aires. Desde los 9 años que teníamos decidido ir a estudiar a Buenos Aires. No te podés quedar en mi pueblo Mercedes. Mi pueblo Mercedes es hermoso para crecer. Para tener 8 años, 9, 12, 15, tener un río, lo cruzás, pero después de los 17 no hay nada para hacer. O tomás cocaína o sos policía, es todo lo que hay. Si tomás cocaína te corre la policía, si sos policía corre al que toma cocaína, corre, pero no hay nada para hacer. Y Chiri se asusta y me dice: gordo, vamos a tener que tomar cocaína. Le digo: claro, no va a ser policía, le digo, más bien. Y ahí estábamos los dos. Imagínense, en el medio de la plaza fumando porro, 2 chicos de 17 años, tratando de entender si en el futuro iban a ser funcionarios o cocainómanos. Y no sabíamos que a la misma hora, mi mamá, Chichita, y la mamá de Chiri, Mari, estaban hablando por teléfono las dos. No se podían dormir. A la 1 de la mañana les había agarrado insomnio porque le habían tenido que decir a sus hijos que no había futuro. Fíjense que siempre son las madres, ¿eh? Siempre son las madres las que no se pueden dormir. Porque mi papá y el papá de Chiri también nos habían dicho que no había futuro, estaban los dos roncando a pata suelta, les chupó un huevo, pero las madres no. Las madres no se podían dormir y se consolaban. Chichita le decía a Mari: pero ¿cómo no lo voy a querer mandar al gordo a estudiar, Mari? Si es un genio. Mi mamá siempre decía que era un genio. Pero no hay un peso partido al medio, Mari. Y la mamá de Chiri le decía: acá tampoco, Chichita, acá no llegamos a fin de mes, pero no nosotros, nadie llega. Yo tengo una muy buena amiga en Buenos Aires que siempre tuvo un gran pasar económico y ahora tiene que alquilar un altillo en su casa para llegar a fin de mes. Y mi mamá la escuchó y le dice: Mari, vos sos pelotuda. ¿Cómo que tenés una amiga en Buenos Aires que alquila un altillo en la casa a los chicos? Y ahí se le prendió la lamparita a mi mamá y llamó a la amiga de Mari y la convenció de que nosotros éramos buenos chicos, de buena familia, respetuosos, que nos alquilara a nosotros, y la convenció a la mujer. Y al otro día Chiri y yo estábamos en el andén de trenes de Mercedes yéndonos a Buenos Aires a estudiar, con esos bolsos que nos preparan las madres a los que somos del interior cuando nos vamos a la gran ciudad. Mi mamá me ha armado un bolso que tenía camisas planchadas, discos de tango, un tupper con milanesa. Y nos fuimos en tren, Chiri y yo, y mi mamá se quedó en el andén y nos daba consejos: no le fumen droga a esa mujer en la cara, Hernán. No le metan melenudos en la habitación. Chao, mamá, chao. Y nos fuimos. En marzo de 1989 a vivir a Buenos Aires. Marzo del 89 fue el mes
en el que cualquier país de Occidente, de cualquier época, tuvo la mayor inflación de la historia. 3.743% de inflación en un mes. Me acuerdo que el chico que vendía alfajores en el tren iba diciendo 6 alfajores, 200 pesos, cambiaba de vagón. 6 alfajores, 420 pesos, cambiaba de vagón. 6 alfajores, 590 pesos. Iba más rápido la inflación que el tren. Y llegamos a Buenos Aires, me acuerdo, y fuimos a la casa de la vieja esta que íbamos a vivir en la parte de arriba de la casa. Le tocamos timbre y apareció la vieja Tita, se llamaba la vieja. Una cara de culo tenía esa mujer. Se notaba tanto que no quería 2 adolescentes en su casa, que era la hiperinflación que lo obligaba a tener un poco más de dinero. Nos cobró por adelantado la hija de puta. Y nos dio un solo juego de llave. Sabía que éramos 2. Y nos dio un solo juego de llave. Éramos 2 y no éramos siameses. Y nos dio un solo juego de llave. Y después nos subió al altillo para mostrarnos el altillo donde íbamos a vivir, que era una porquería. Era un lugar donde la mujer metía cosas que no servían más. Nos dio 2 camitas, había una ventana que daba al abismo de la avenida, y mirábamos la avenida por abajo, y nos quiso enseñar que no se podía cerrar el gas después de la 22, que no se podía cagar en tal baño. No le dimos bola, nos fuimos a caminar por Buenos Aires con llave propia, que era lo que Chiri y yo queríamos desde los 15 años, caminar por Buenos Aires con llave propia, y caminábamos por la avenida, ¿sí? Y a las 2 cuadras yo le pasaba la llave a Chiri y Chiri caminaba así. El que tenía llave caminaba sacando pecho y el otro lo seguía así. Sí. Y llegamos hasta un lugar que ya no sabíamos qué era, se hizo de noche, nos metimos en un barrio que ya no era el centro de Buenos Aires, nos pasó de todo, casi nos culean, fue una cosa espantosa. Tuvimos que volver haciendo dedo, volvimos a las 3 de la mañana, entramos con la llave al altillo, me acuerdo que nos sentamos y Chiri me dice: gordo, casi me cogen, boludo. Y yo le decía: sí, mira, yo estoy todo rajuneado. Y me dice: Chiri, es espectacular. Claro, en nuestro pueblo tardábamos como 6 meses para conseguir la cantidad de anécdotas que en Buenos Aires tardaba un día solo. Y Chiri quería volver y yo le digo: no, Chiri, vamos a dormir, que tenemos que hacer la facultad, tenemos que estudiar. Tenés razón, me dice Chiri. Y se durmió. Chiri es mi mejor amigo el día de hoy, Chiri, y tiene la capacidad de dormirse en el momento que se le antoja. Es lo peor que te puede pasar como amigo. Vos te quedás así. Quiere seguir hablando y ya está dormido, y además odia que lo despierten. Y se quedó dormido, y yo me quise dormir y no me podía dormir. Era las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, sentí un vientito que pasaba por la ventana. La ventana estaba cerrada, pero pasaba vientito y me agarró insomnio. Y abrí la ventana de par en par y vi Buenos Aires y dije: tenemos que hacerlo mejor para tener una vida increíble en Buenos Aires. Y después cerré la ventana para irme a dormir, y ahí noté que había la madera de la ventana, una hoja estaba hinchada y cerraba en falso, por eso el vientito. Y ahí tomé la decisión de que yo tenía que arreglar esa ventana, la peor decisión de mi vida. Yo me tendría que haber ido a dormir y dije: no, tengo que arreglar esta ventana. Entonces agarré el bolso que me había dejado mi mamá, saqué el tupper con milanesas, del tupper con milanesas saqué el cuchillito Tramontina, que es un cuchillo de mango de madera, de serrucho de metal y punta fina, que sirve como destornillador, y saqué los 24 tornillos de la ventana y saqué la ventana entera para arreglarla y la puse a un costado de la cama, y de repente la avenida fue Full HD, se veía todo, entraba el smog, era impresionante. Chiri dormido. Y entonces yo me senté y me puse el cuchillo al revés, con el mango como martillo, y le empecé a pegar a la ventana para deshinchar la madera hinchada, y se me despertó Chiri y me dice: gordo, la puta que te parió, ¿qué haces ese ruido? Odiaba despertarse Chiri. Y me dice: ¿qué estás haciendo? Yo estoy arreglando la ventana, le digo. Me dice: no haga más ruido, la puta que te parió. Y se volvió a dormir y yo no hice más ruido. Me quedé quietito así y digo: voy a esperar a que Chiri entre en la fase profunda del sueño, que es cuando hace que ahí no lo despertás ni con la guerra. Y cuando Chiri empiece ahí, le pego 3 martillazos fuertes y él no se va a despertar. Y en un momento Chiri empieza: listo, es ahora, digo. Me puse, de hecho fui muy inteligente, me puse de espaldas a Chiri para amortiguar con mi cuerpo los 3 golpes. Y me sentí así, y con el martillo al revés, con el cuchillo al revés, iban a hacer 3, y hice 1, hago 2, y cuando voy a hacer el tercero, no sé cómo, Chiri se levantó, me sacó el cuchillo de la mano y me tiró el cuchillo por la ventana. Y el cuchillo se fue por la avenida y me volvió a decir: no hagas más ruido, la puta que te parió. Y yo me quedé así.
No sentí ningún dolor, me bajó la presión inmediatamente, no supe por qué. La primera cosa rara que sentí fue mucha humedad en la pierna. Mucha humedad. No sabía por qué, hasta que levanté la mano y vi que me caía la sangre, pero a borbotones. Claro, yo tenía el cuchillo de serruchito de metal agarrado al revés para martillar, y cuando Chiri me lo arrancó para tirarlo, me sacó los tendones. Me miré la mano y estos dos dedos, el índice y el mayor, me colgaban de estos pedacitos de piel. Del otro lado estaba la carne salida, los huesos para afuera y sangre que caía. Y yo le digo, Chiri, Chiri, boludo, me cortaste los dedos, Chiri. No me daba bola, Chiri, no lo quise alarmar, pero había salpicaduras de sangre en las paredes, en la frazada, en mi propia ropa. Le digo, Chiri, me estoy desmayando, ayúdame. Nada, y como no me ayudaba, agarré un poco de sábana de mi propia cama y me hice un torniquete para dejar de sangrar, sobre todo. Y ahí, en el momento del torniquete, el dolor, cuando los dedos que se estaban cayendo volvieron a su propia carne, el dolor, empecé a gritar. Yo no puedo explicar ese dolor. Miren que yo trabajo de explicar, no puedo explicar. Es como un serrucho hirviendo de punta congelada que se te mete en el cerebro. Empecé a gritar y ponía la mano lejos para que el dolor estuviera allá, y el dolor estaba acá, en el medio del cerebro estaba el dolor. Y grité, y Chiri se dio cuenta que pasaba algo en serio y se levantó, se incorporó. Vio los latigazos de sangre en el papelado de la casa de la vieja Tita. Me vio a mí gritando y me decía, ¿qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? Y yo no le podía contestar porque estaba gritando. Y él seguía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no se me ocurrió mejor cosa más que sacarme el revoltijo de sábanas pegajosas y le puse los dos dedos acá, para que se dé cuenta de lo que me había hecho. Y fue la peor de todas las cosas que hice, porque cuando le puse los dedos a Chiri acá, Chiri hizo tres cosas que yo les puedo asegurar que fueron al mismo tiempo. Primero, puso los dos ojos en blanco, como las muñecas de las abuelas, las de cerámica. Al mismo tiempo que puso los ojos en blanco, vomitó. Pero ni siquiera vomitó gracioso como el exorcista. No, hizo así. Una catarata flácida de vómito inútil, y a la vez que vomitaba con los ojos en blanco hizo y se desmayó boca arriba en la alfombra. Y yo me senté y me empecé a cagar de la risa, porque nunca en la vida había visto a un solo ser humano hacer esas tres cosas tan graciosas al mismo tiempo. Me senté y me empecé a reír y me desangraba. Y cuando te reía a carcajada y te está desangrando, la sangre va para arriba y te volví más rápido, y me reía traspasado por el dolor, porque además yo sabía que faltaban 3 segundos o 4 para que entrara la vieja. La vieja dormía en la pieza de abajo, era obvio que iba a entrar. Y cuando vi el picaporte que se abrió, cuando sentí las pantuflas que entraban, cuando supe que esa pobre mujer iba a ver su empapelado todo lleno de sangre, y a un chico desmayado y vomitado en su alfombra, y la ventana de su casa arrancada de cuajo, y a otro chico más gordo, inmóvil, con 2 dedos menos, cagándose de risa del vomitado, cuando supe que iba a pasar todo eso, entendí que Chiri y yo estábamos en lo más alto, en lo más hermoso de nuestra juventud. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Acuérdense que en un ratito nada más arman una mesa acá abajo o allá atrás, pero acá adentro, en donde vamos a poder estar saludándonos de manera más personal, firmando libros, sacándonos fotos, etc. La pasé muy bien esta tarde y esta noche en la Feria del Libro, y eso fue gracias a ustedes. Muchísimas gracias.